Hola, Jazmín. Hola. Jazmín, ¿me puedes contar un poco de tu historia profesional? ¿Cómo fue estudiar tu carrera? ¿Cómo fue el principio de trabajar como psicopedagoga? Bueno, yo fui a una escuela técnica en la secundaria, especializada en diseño industrial. Yo creí que quizás mi pasión iba más por el lado del arte, pero quizás me encontré más con obstáculos en lo que refería más al aprender, materias nuevas, desafíos de aprendizaje. Noté mis propias dificultades en el aprendizaje y eso me hizo reflexionar un montón en qué era lo que yo quería hacer de grande. Encontré que el arte era más un hobby, algo que yo disfrutaba un montón, por ende tuve que cambiar de rumbo y me fui hacia el mundo de la psicopedagogía que busca estudiar el aprendizaje, y me encontré con muchísimas coincidencias de momentos que viví en mi infancia que quizás yo creía que había sido algo difícil o una relación con una docente complicada, y quizás yo pensaba que eso era algo normal, algo que uno tenía que solo superar, y me encontré con que en realidad hay muchísimas herramientas para acompañar el aprendizaje, para acompañar lo académico y lo emocional, y bueno, me puse a estudiar lo que a mí me hubiese gustado que me pasara quizás más de chica frente a mis propias dificultades. La verdad es un mundo nuevo, porque hoy en día se está apuntando mucho a la inclusión escolar, la discapacidad en las escuelas, que los docentes sean bien protagonistas de llevar a cabo un aprendizaje que sea inclusivo para todos los alumnos, y hay muchísimo trabajo por delante, y bueno, la psicopedagogía está muy metida en eso, para que suceda, para que se logre. Y de la práctica, de la teoría de la universidad a la práctica, ¿qué diferencias viste? ¿Qué dificultades tuviste qué experiencias lograste en ese primer paso a la trinchera, digamos, de la docencia, del acompañamiento? Y bueno, yo cuando empecé a estudiar tenía 18 años y a la misma vez empecé a trabajar en una escuela como profesora de inglés. Entonces me encontraba con que lo que veía teórico en la facultad estaba plasmado también en la práctica en el colegio. Yo en la facultad estudiaba todo lo que interviene neurológico, por ejemplo, en el aprendizaje, y después me encontraba con un chico que era ansioso, que tenía muchas dificultades de atención. Entonces yo todo lo que veía en la práctica lo llevaba después a la teoría, preguntaba todo a mis profesores para que me den más herramientas. Todo el tiempo lo que me pasaba en ese intercambio entre lo teórico y lo práctico es que yo siempre sentí que necesitaba más herramientas. Por eso cuando terminé de estudiar la carrera, que fueron 5 años, yo terminé con una tecnicatura y me puse a estudiar ahora lo que sería ya la licenciatura, porque la realidad es que más allá de que uno se siente capacitado, constantemente se están renovando los nombres de los trastornos, hay que estar al día, hay nuevas cuestiones para trabajar en los chicos, la pandemia de por medio, así que sentí que no quería perder el tiempo y volví a la universidad para seguir absorbiendo la teoría. Y en esa, ¿cómo fue el primer tiempo de trabajo? ¿Cómo sentís? ¿Cómo fue esa primera experiencia de empezar ya a trabajar? ¿Qué aprendiste ya con los años? La primera experiencia de trabajo me di cuenta de que no es nada fácil trabajar con humanos, porque en definitiva son niños, es una persona, no importa la edad, que está atravesando, que está atravesado por su familia, por su cultura, por sus tradiciones, y uno tiene que tener en cuenta todo eso. Y quizás en un principio se me pasaban por alto algunas cuestiones,
como más que nada entender que esa persona también después de la escuela se vuelve a su casa y tiene una mamá, un papá y quizás el objetivo mayor del día no es que complete todas sus tareas, sino que, no sé, que coma bien, que todas sus condiciones básicas estén satisfechas. Entonces quizás mis primeros trabajos me abrieron mucho los ojos, el ojo clínico, el ver más allá del objetivo final, que es capaz que al chico le vaya bien en la escuela. Una perspectiva mucho más integral, de entender también el aspecto comunitario, el aspecto más amplio, digamos, de eso. Sí. Y en eso, ¿qué experiencia tenés dentro de Centro 1 aplicando, bueno, desde tu perspectiva de psicopedagoga en Centro 1? ¿Qué has aprendido en ese proceso? Bueno, yo entré en Centro 1 el año pasado y el trabajo es virtual, entonces tuve que poner en práctica las herramientas que se trabajan todas a través de la computadora. Gracias a Dios hay plataformas muy útiles para sostener lo que es el trabajo virtual, pero sentí que el objetivo a través de la virtualidad quizás es un poco más distinto de lo que es presencial, pero sigue siendo encontrar qué es lo que esa persona en este momento está necesitando superar y qué herramientas necesita para lograrlo. Y yo creo que el aprendizaje atraviesa en muchos sentidos al ser humano. Constantemente estamos rodeados de aprendizaje, ya sea sistemático o asistemático. Y bueno, a veces uno encuentra sus trabas, ya sea en ver qué es lo que quiere ser de grande, de qué quiere trabajar, y no siempre uno puede tomar solo esas decisiones. Entonces, principalmente en Centro 1 lo que yo hago es más o menos conocer a la persona y a partir de lo que la persona trae se va elaborando como un plan de trabajo. Pero bueno, hemos visto películas y después hablado, hicimos reseñas de Spider-Man de repente, vemos videos de una pequeña, no sé, un pedacito de una novela y conversamos de eso, hemos leído artículos de diarios, se trabaja de todo un poco. Claro, digamos, eso es algo que estamos charlando también, la vinculación, digamos, que ahora como una herramienta muy positiva el hecho de poder llegar y poder comunicarte con una persona a distancia, una persona que capaz que nos anima en el consultorio, poder comunicarnos, que a veces el paso se hace más fácil, la herramienta de la virtualidad. Pero ¿cómo sentís vos la vinculación? En vez de persona a persona, de persona, pantalla, pantalla, persona. ¿Cómo sentís que se da esa vinculación entre profesional y paciente? Yo creo que se trata de buscar conectar desde otra perspectiva, quizás, porque lo que nos falta en la virtualidad es el mirarse a los ojos y conectar con una mirada. Uno cuando mira la pantalla está mirando en definitiva al otro y el otro también, pero hay mucha distancia de por medio, una distancia en este caso enorme porque ellos están en Estados Unidos, pero se busca conectar igual porque es el vínculo el que te lleva también a momentos de más interiorizarse, de aislarse de todo lo que te está pasando alrededor y conectar con ese momento. Quizás los primeros 10 minutos cuesta, pero también en la vida real cuesta al principio conectar con lo que a uno le está pasando. Pero no me parece tarea imposible. Confío en que, de vuelta, hay plataformas que ayudan mucho a que esto suceda. Yo, en particular, la que uso me habilita demasiadas funciones que son buenísimas, hasta hacer que el otro manipule tu computadora. Entonces estás casi como en uno al lado del otro. Claro, compartiendo el mouse casi. Compartiendo el mouse. Claro. Sí. Y bueno, de lo que mencionabas, el utilizar
videos, revistas, pedacitos de novelas y bueno, que habías mencionado antes, incluso el arte. ¿Cómo ves estas herramientas para el proceso de acompañar a un paciente? Digamos, ¿cómo utilizas estas herramientas? Yo pienso que el arte es sublimación, el arte nos ayuda a expresar lo que a veces las palabras no, y no hay que ser experto para que el arte te ayude a expresar. No hay que ser guitarrista para poder hacer una canción, agarrar una guitarra y tocar. Como también pienso que no hay que ir tan lejos en una actividad súper profunda de capaz meditación, no hay que ir tan lejos. A veces es simplemente compartir una escucha de una canción que ya te habilita a sentir más profundo, a emocionarse a veces, o a sacar una propia interpretación. El arte habilita a que uno se suelte. Yo utilizo un montón el arte en mis sesiones porque bueno, yo también me considero un artista, pero me ha llevado a lugares que ni esperaba llegar. Me ha sorprendido muchísimo. Más que nada en el sentido de que la persona logra soltarse, bajar las tensiones, y a partir de eso uno puede trabajar con mucha más tranquilidad, sin tanta quizás ansiedad, o a veces uno no tiene por qué saber bien las palabras que quiere usar para expresarse, y capaz a través de un dibujo lo hace mucho mejor. Claro, como una herramienta más para vincular. Sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en Centro 1 trabajando con personas inmigrantes en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido esa experiencia para vos? Fue una experiencia nueva. Yo soy una persona que le gusta mucho desafiarse, y esto fue un gran desafío para mí, especialmente porque pensé que iba a tener un poco más de conexión con las personas viviendo allá. Por ser latinos quizás pensé, bueno, tenemos cosas en común, y las hay. Pero bueno, el factor Estados Unidos no hay que dejarlo de lado, es una cultura distinta, y es difícil a veces ver la realidad que ellos viven, porque a mí me gustaría que ellos se sientan cómodos en donde eligieron vivir, y no siempre esto sucede. Pero se está haciendo todo un proceso, entonces me siento parte de un proceso en el cual estamos empoderando a la gente para que logren estar orgullosos de dónde vienen y hacia dónde van. Y bueno, Estados Unidos la verdad es que también es un lugar donde yo tengo familia, y he ido ahí, he visitado, y también entiendo por qué a alguien le gustaría estar allá y ver las oportunidades. Entonces, bueno, se trata de empatizar. Quizás mi mayor desafío fue, bueno, ponerme en esos pies, pero he aprendido muchísimo, la verdad. Claro. ¿Qué le dirías a un futuro paciente, tallerista, persona que quiere ser parte y que necesita de los brazos de contención de Centro 1 Internacional y necesita ayuda? ¿Qué le dirías para que haga ese primer paso, que a veces es el más difícil? ¿Qué le dirías para entusiasmarlo? Yo le diría que se entregue a la experiencia, porque sinceramente cada profesional que trabaja acá pone una impronta muy personalizada, pone el oído de una manera que no siempre se encuentra. Siento que Centro 1 no es un centro más como los millones que hay, es un centro que está creciendo cada día más y cuyo objetivo es realmente llegar a las personas. Entonces, quizás más que decirles que piensen en qué es lo que les pasa y en qué necesitan para que el otro pueda escucharlos, lo único que se me ocurre es realmente hay que entregarse, porque es gente en la que uno puede confiar, y hoy en día eso es algo muy de mucho valor.
¿Conclusiones? No me acuerdo cómo era la pregunta. ¿Conclusiones? ¿Alguna cosa que quieras agregar? ¿Alguna reflexión también? Claro. Sí. Es difícil igual. Sí, quizás a modo de reflexión. A modo de reflexión, yo creo que esta experiencia, yo creo que Centro 1 no es solo una experiencia, es un lugar de muchísimo crecimiento, como dije, de gente que es muy dedicada y que día a día a mí me enseñan. Yo sigo siendo una profesional en formación y espero serlo toda la vida. Mi profesión me enseñó eso, que uno constantemente va a estar aprendiendo y también enseñando, y me gusta formar parte de este centro porque creo que uno puede dejar huellas en las personas y hacer más ameno lo que sea que cada uno quiera para su vida y sus proyectos. Así que sí, es un lugar en el que siento que se habilita eso. Muchísimas gracias, Camila. Gracias.